Saludos y bienvenidos a una nueva temporada de la lectura de la Biblia textual, en esta ocasión dedicada al segundo de los Evangelios, el de Marcos, un personaje que a diferencia de Mateo ya no es ni siquiera uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús, sino que según la información que podemos encontrar por aquí por la red, únicamente se le reconoce como discípulo directo de Pedro, el favorito de los apóstoles según el Evangelio que leímos anteriormente. Un personaje siempre, según la interpretación lo más literal posible de los textos que leemos, como mínimo poco confiable. Así que parece que nos vamos a enfrentar a aquello que escribió uno de sus discípulos para dejar testimonio según el recuerdo de las vivencias de Pedro de quién pudo ser este Jesús de Nazaret. Como comprenderéis, mi predisposición ante estos detalles es absolutamente desesperanzadora. Mi fuerza de voluntad y cualquier fe posible depositada aquí no parecen compensar la frustración acumulada a lo largo de la lectura de los textos precedentes. Como lo último que se pierde es la esperanza, a ella me remito para descartar o descubrir la prueba irrefutable en este Evangelio de la existencia de Dios. Sin más preámbulo, bienvenidos. Evangelio de Marcos, capítulo 1. Predicación de Juan el Bautista. Principio del Evangelio de Jesús el Mesías. Esto, en vez de un versículo, parece otro título. Aquí inicia este Evangelio de Jesús el Mesías, no el Evangelio de Marcos, sino el de Jesús, por lo que parece que Marcos se pretenda atribuir que este es el auténtico. He aquí, según Marcos, lo que hizo y lo que dijo este Mesías. Como está escrito en el profeta Isaías, he aquí envío mi mensajero delante de tu rostro, el cual preparará tu camino. Igual que Mateo, Marcos parece decidido a demostrar la autenticidad de este Mesías a través de la veracidad de las profecías escritas supuestamente con anterioridad. Igual que dije en varias ocasiones en la lectura del anterior volumen, por mi parte no voy a perder el más mínimo tiempo en comprobar si estas profecías dicen exactamente lo que ahora refieren estos evangelistas. Esto ni confirma ni desconfirma la existencia de Dios. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus sendas. Es posible que esta voz que clama en el desierto, el que dice preparad el camino del Señor y que allanen sus sendas, sea aquel al que se refiere el título, Juan el Bautista. Apareció Juan bautizando en el desierto y proclamando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Aparece Juan de repente con mucha más prisa que como lo hizo en el Evangelio de Mateo. Marcos nos lo sitúa ya en plena acción. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Ya señalé en la lectura del Evangelio anterior que este acto de bautismo no está descrito en la ley de Moisés. Es un ejercicio litúrgico totalmente nuevo. Ahora aparece en mano de Marcos, que tiene un carácter expiatorio. Juan estaba vestido de pelos de camello y un cinto de cuero alrededor de su cintura y comía langostas y miel silvestre. Esto nos lo cuenta Marcos porque alguien se lo ha contado, porque entre los que se están bautizando él no puede encontrarse. Curiosamente tampoco Pedro, el que parece que al final le contará estos relatos y vivencias a este Marcos. Y ya que señalamos curiosidades incongruentes, recordemos que Mateo tampoco podía estar en estos bautismos de Juan. Todavía no había sido reclutado por Jesús. En cambio, tanto uno como otro saben perfectamente cómo viste este personaje bautista. Y proclamaba diciendo: después de mí viene el que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Todo lo que dijo o hizo Jesús se escribió como mínimo 60 años después de su muerte. Entre sus discípulos nadie levantó una crónica de sus enseñanzas en el mismo momento en que las impartía. El primer acto de fe comienza por creer que estas son las palabras exactas que Jesús pronunció. ¿Cuánta confianza debemos depositar entonces en aquello que dicen que estaba predicando este bautista, cuando nadie de los que escribe lo que presuntamente decía estuvo jamás presente en ese lugar?
En este versículo, y únicamente según Marcos, Juan se reconoce públicamente inferior que Jesús. Yo os bauticé con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Yo únicamente puedo utilizar aquellos elementos que puede utilizar cualquiera, pero él, en mayúsculas, es Dios, es superior. Él todo lo puede, incluso expiar vuestros pecados a través de lo más sagrado, el Espíritu Santo. Un concepto que, según lo leído hasta el momento de la aparición de Juan, no creo recordar, pero él, aun sin conocerlo todavía, ya hace referencia. Con este rigor divino comienza este Evangelio de Marcos, el bautismo de Jesús. En aquellos días sucedió que vino Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Así como el Evangelio de Mateo comenzaba con la genealogía de Jesús, que le atribuía una relación directa con la estirpe de David, o lo que es lo mismo, nos presentaba un personaje noble que proclamaba un indisimulado derecho al trono a reinar en Jerusalén, Marcos en cambio opta por una presentación directamente mesiánica. Este es el elegido de Dios, este es superior al bautista, este llega al lugar donde se encuentra el otro y el otro le bautiza. Inmediatamente, mientras subía del agua, vio los cielos rasgados y al Espíritu descendiendo sobre él como una paloma. Esto se lo han contado, Marcos no duda de que esto es cierto, así lo escribe y nadie debe dudar de que fue así. Y vino una voz de los cielos: tú eres mi Hijo amado, en ti hallo mi complacencia. Aquí está escrito y así fue, sin más. Tentación de Jesús. Enseguida el Espíritu lo impulsa al desierto. ¿Qué prisa tiene Marcos por contar los sucesos? Ya estamos en el desierto. Jesús todavía no ha abierto boca. El que ha hablado directamente es Dios. Tampoco hemos escuchado prácticamente palabras de Juan. Y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles lo servían. Una estampa muy bonita que puede hacer volar la imaginación de mentes infantiles. Jesús principia su ministerio. Después que Juan fue entregado, Jesús fue a Galilea proclamando el Evangelio de Dios. Juan es entregado. ¿Por qué? ¿Qué más da? Jesús va a Galilea y ¿qué hace? Proclama el Evangelio de Dios. ¿Y qué más? Bueno, pues sigamos leyendo. Y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso es lo que dice Jesús: arrepentíos y creed en mis palabras, el Evangelio. Sus palabras son las que aquí descubriremos escritas. Jesús llama a 4 pescadores. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, hermano de Simón, echando una jávega en el mar porque eran pescadores. Pasa junto al mar de Galilea, no sabemos si solo o con quién. Allí, como es lógico, ve a pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Venid conmigo y en vez de peces pescaréis hombres. ¿Para qué? Me preguntaría yo si fuese pescador. Si he elegido este oficio es para pescar peces, no hombres. Y de inmediato, dejando las redes, lo siguieron. De inmediato, sin más. ¿Cómo no se nos había ocurrido antes si podíamos estar pescando hombres? Mucho más provechoso. Yendo un poco más adelante, vio a Jacobo, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en su barca remendando las redes. Un poco más adelante, en el mismo mar, hay más pescadores. Enseguida los llamó y, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, lo siguieron. El Jesús de Marcos llama a los hombres como un pastor llama a las cabras. Les dice: ven, y lo dejan todo. Un hombre que tenía un espíritu inmundo. Y llegan a Cafarnaúm, y tan pronto llegaba el sábado, entraba en la sinagoga y enseñaba. Esta llegada a Cafarnaúm, según la lógica del texto, parece posterior a esta pesca de los hombres. Según lo que leímos en el Evangelio de Mateo, esto fue al revés. Primero llega a Cafarnaúm y es allí donde pesca a estos pescadores. En ambos casos, lo que sí que hace es entrar en la sinagoga como si fuera su casa y enseña. Algo poco convincente para alguien que no sea efectivamente un sacerdote. Y se asombraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
Da la sensación en este versículo que lo normal es que los que enseñen en las sinagogas sean los escribas. No entro en si esto es posible que sea así o no, tiene lógica. Puede ser que lo único que hicieran estos fuera leer los textos antiguos. Jesús no hace esto, tiene autoridad, tiene criterio propio. Y en aquel momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo y chilló. Antes parecía que éste entraba no solo una vez, viene a darnos la sensación de que Jesús se dedica a impartir estas doctrinas desde el templo, no una única vez. Ahora, como señala este momento preciso, parece que esta entrada pudiera ser única. Allí dentro, un hombre con un espíritu inmundo que, como bien sabemos y hemos aprendido ya, esto no significa nada más que aquel que está en contra de la ley impartida, en este caso de lo que dice Jesús, chilla, diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Viniste a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Lo único que demuestra este versículo es que Jesús parece ser reconocido ya por más de uno, sobre todo, inequívocamente, en el templo. Viniste tú a destruirnos a nosotros, a los creyentes, a los que estamos en este recinto sagrado. Sé quién eres. Y le responde, parece que despectivamente, el sagrado de Dios. ¿Cómo va a utilizar un creyente una fórmula así como algo despectivo? Pero Jesús le ordenó diciendo: enmudece y sal de él. Esto es lo único que contesta Jesús dentro del templo ante este griterío. Y el espíritu inmundo, convulsionándolo y gritando a gran voz, salió de él. Pues resulta que este hombre estaba poseído, porque todo lo que va en contra de Dios es obra del demonio. Esto es así, lo pone aquí. Y todos se maravillaron y discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Una nueva doctrina autoritativa? Aún a los espíritus inmundos manda y le obedecen. Esto es un poder más allá del alcance de cualquier ser humano, evidentemente. Lo que ha ocurrido allí es un milagro, es magia. ¿Quién lo ha visto? Los que están en el templo. ¿Quiénes son? Yo conozco a uno que dice que sí que estaba. Pedro. Este se lo contará en algún momento después, tras muchos años, tal vez 50, 60, ¿qué más da? Su memoria está perfecta. Marcos quedará maravillado con este testimonio y lo escribirá para dar fe de que así fue a toda la humanidad. Y enseguida la noticia respecto a él corrió por todas partes en la región circundante de Galilea. La gente estaba tan maravillada, tan atónita con este poder, que a nadie se le ocurrió acusarle de brujería. Jesús sana a la suegra de Pedro. Y saliendo de la sinagoga fueron enseguida con Jacobo y Juan a la casa de Simón y Andrés. Ha terminado el oficio en la sinagoga y con este estilo tan simple y sintético de Marcos da la sensación que ahora estos 5 se van de bermuteo. Y la suegra de Simón yacía con fiebre y enseguida le hablan acerca de ella. La suegra de Simón tiene jaqueca y así se lo hacen saber a Jesús. Y se acercó y tomándola de la mano la levantó y la fiebre la dejó y los servía. Sí, esto sucedió así. Tampoco es de extrañar. Acabamos de ver cómo ha hecho prácticamente un exorcismo en la sinagoga. ¿Cómo no va a poder curar Jesús un simple dolor de cabeza? Muchos sanados al ponerse el sol. Y por la tarde, al ponerse el sol, le traían todos los enfermos y los endemoniados. Con este poder no es de extrañar que las noticias corran. Y la ciudad entera se agolpaba ante la puerta. Quien más, quien menos, tiene algún doliente en casa y con esta facilidad sanadora de Jesús, todos pretenden solucionar sus problemas. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas dolencias, echó fuera muchos demonios, pero no dejaba hablar a los demonios porque éstos lo reconocían. Fijaos que los demonios aquí no son utilizados como aquellos que discrepan de la enseñanza de Jesús, sino todo lo contrario. Los demonios, incluso estos seres contrarios al deseo de Yahvé, son usados por Marcos como aquellos que le reconocen. Es él quien no les reconoce a ellos. Jesús recorre Galilea predicando. Levantándose muy de mañana, estando aún oscuro, salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Todo esto que estamos leyendo parece que sucede en menos de 24 horas.
Y Simón y los que estaban con él siguieron a su alcance. Simón y los demás elegidos por este Mesías le siguen de cerca. Y cuando lo hallaron le dicen: todos te buscan, ¿por qué te has ido? ¿A dónde vas? Es curioso que haya decidido irse sin avisar. Les contesta: vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que también predique allí, pues para esto salí. ¿Para qué? ¿Para predicar? ¿Predicar qué? No lo sabemos. De momento no ha predicado nada, únicamente ha curado endemoniados y dolencias. Para esto seguramente salió. Y entró en las sinagogas de ellos por toda Galilea, predicando y echando fuera los demonios. Pues sí, parece que es a lo único que se dedica, a echar demonios. Recordemos que demonio es todo aquello que está en contra de los mandatos de Dios. Jesús sana a un leproso. Y llega a él un leproso rogándole y le dice: si quieres puedes limpiarme. Llega a él, no sabemos dónde, pero ya todo el mundo conoce la capacidad curativa de Jesús. Y se le enternecieron las entrañas y extendiendo su mano lo tocó y le dice: quiero, sé limpio. Jesús, que piensa: y a mí que me cuesta si esto está chupado. Y nada, le toca, chiquichac, curado. Y al instante se le fue la lepra y quedó limpio. Ninguna sorpresa. Y enseguida lo despidió, después de advertirle severamente. Vamos a ver cuál será el pago por haberle curado. Mira, a nadie le digas nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó, para testimonio a ellos. Por fin aquí hace la primera referencia a la ley de Moisés. Esto era según Mateo lo que había venido a impartir. Ahora a este leproso le pide que haga la ofrenda pertinente. Pero él, saliendo, comenzó a pregonar en alto y a divulgar el asunto hasta el punto que él no podía entrar públicamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados y acudían a él de todas partes. El efecto que causa el conocimiento de la capacidad curativa de Jesús es imposible de controlar. Las multitudes se desbordan. Él no tiene otra opción que mantener distancia. Aún así, a él, al mayúsculo, acuden de todas partes. Esto es lo que cuenta Marcos y esto es lo que estamos obligados a creer. Hasta el próximo capítulo. Un saludo.